Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he servido o he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y la historia continúa, ¿no? Si vamos a leer todo, vamos a, no digo perder tiempo, porque nunca va a ser pérdida de tiempo leer la palabra, ¿no? Pero creo que ustedes entienden. Ya conocen también bastante de lo que es esta historia, pero solamente quiero detenerme un poquitito en esta parte. Muchas veces he leído esto y siempre me toca mucho, me conmueve, porque de cierta manera lo primero que relacionamos es la condición de Jesús en sus últimos tiempos, ¿no? No solamente se levantó Judas contra Jesús, se levantaron aún Pedro negándole, maldiciendo, todo lo demás corrieron, absolutamente nadie quedó con Jesús. Y este monte en el cual David estaba escalando, estaba subiendo, nos hace acordar del mismo lugar donde Jesús pasó la noche llorando, orando, clamando al Padre, diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces sabemos que David representa a Jesús en el tiempo de su rechazo, como es hasta el día de hoy. Así como Salomón representa a Jesús en su reinado milenial, que va a ser todo de paz y donde verdaderamente va a estar el tabernáculo, donde Jesús va a ser adorado. Ese es el reinado de Salomón. Pero el reinado de David representa a Jesús en este tiempo que todavía no solamente fue rechazado y crucificado hace 2000 años atrás. Hasta el día de hoy la gran mayoría sigue rechazando a Jesús. Ahora, el inconverso que rechaza a Jesús, vaya y pase. Ahora, lo triste es que aún hoy tenemos que hablar que la propia iglesia que dice alabar y bendecir y cantarle a Jesús, muchas veces Jesús está fuera de esa iglesia, porque ya no es el centro, no es el motivo, no es lo central y lo principal del culto y de lo que realmente Él tiene que ser en la iglesia, ¿no? Sería triste decir Jesús rechazado de la iglesia, pero pasa mucho, ¿no? Porque hoy muchas otras cosas están agarrando ese lugar. Así que David huyendo, imaginémonos, yo siempre pienso esto porque no eran solamente gente común y corriente. La gran mayoría que está acompañando a David son gente de guerra, son hombres, diríamos, mirando así, unos Rambo. Todos ellos eran valientes, guerreros, eran hombres, no sé, feroces en cuanto a lo que es guerra, lo que es batalla. Ahora, todos ellos dicen con David, se identifican en su dolor, en su tristeza, porque no solamente, me imagino, David, tengo que dejar el trono, después de ser rey, después de gobernar, tiene que dejar. Pero yo creo que el dolor más grande era que tenía que correr por no tener que matar a su propio hijo. Y todas esas cosas que probablemente estaba cargando David en ese momento.
Y él está yendo y está subiendo, dice, el monte de los olivos. Y yo pienso esto, que también en muchas situaciones y circunstancias, todo cristiano que quiere seguir de verdad a Jesús, va a tener que en algún momento también subir este monte. Y tal vez vas a decir, no, yo voy a subir cantando, alabando a Dios, glorificando. Espero que sea así. Pero muchas veces te va a tocar subir de esta manera, con dolor, con lágrimas, porque el monte de los olivos es un monte muy especial y muy significativo. Como dije, ahí no solamente Jesús se fue a orar con esa angustia donde sudó sangre. El monte de los olivos se identifica justamente por eso, la oliva machacada para sacar el aceite, ¿no? Es el lugar que todo cristiano más de una vez va a subir, más de una vez vas a escalar. ¿Por qué? Porque cuando quieres servir de verdad a Dios, no solamente David pasó la sublevación de Absalón, te va a pasar. Es triste tener que decir, pues te va a pasar. Por eso siempre yo le dije que si quieren servir a Dios tienen que preparar y poner bien fuerte sus lomos. ¿Por qué? Porque más de una vez y varias veces, tal vez, ojalá que no, ojalá que nunca, pero creo que te va a tocar, en el cual vas a tener que subir, vas a tener que llorar, vas a tener que estar en duelo, en luto, en dolor. ¿Por qué? Porque no toda la gente te va a aplaudir, no toda la gente te va a dar una palmadita. La gran mayoría va a ser como Absalón. Así que si quieres servir a Dios, espero que no te desanime esta palabra, simplemente que te prepares. Vas a tener que, sí, porque por eso digo que el servir a Dios no es para los piripirení. Eso de que no me saludaron, de que no me llamaron, de que esto, aquello, eso nunca van a poder servir a Dios como debe ser. Vas a tener que preparar tu espalda. ¿Por qué? Porque te vas a tener que pasar la 1001. El monte de los olivos vas a tener que subir varias veces, y se sube de esta manera. Ahora, fíjense, David no solamente subió llorando y lamentándose y en tristeza, porque dice, y el verso 30, y subió David la cuesta de los olivos y la subió llorando, ¿no? Con mucho dolor, con mucha tristeza. Pero dijo también, dice también en el verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, ¿no? O sea que, aunque haya tristeza, aunque haya dolor, aunque haya angustia y aunque haya una carga enorme, él dice, voy a subir, no para llorar y lamentar, sino voy a llegar a la cima, voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios, porque él entendía. Leímos los primeros versos que él dice, si Dios permite que vuelva, voy a volver, y si hallo gracia, voy a volver, pero si no, Dios sabe qué hacer. Era un hombre que aprendió a confiar y a creer en Dios. Las cosas que Dios hizo a través de su vida es tremendo en todo eso, ¿no? Pero más que todo esto, dice el verso 31, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel, ¿no? Aitofel era un hombre íntimo, muy cercano en el reino de David. Se cree que era el padre de Betsabé, ¿no? Entonces, todo relaciona que probablemente nunca tal vez se olvidó lo que le pasó a su hija, todo eso, ¿no? Pero otra vez no nos vamos a desviar del tema. Pero ahí está Aitofel. Su nombre también significa luego insensato, necio, ¿no? Así que no tiene muy buen significado, pero está un hombre que tenía en sí mucha sabiduría. Se dice que en el tiempo de David lo que él decía era casi como que la palabra de Dios. Un hombre muy sabio, muy entendido en dar consejos, ¿no? A lo que el rey iba a hacer. Era una de las palabras que siempre se escuchaba y se hacía los consejos de él. Ahora, tristemente, en esta situación también se volvió contra David y dice, ahora él va a dar. Cuando David se entera que Aitofel también está ahí, él dice y ora y dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel, ¿no? Porque sabía que el consejo que iba a dar probablemente iba a ser acertado, pero contra él. Entonces él ora y dice, Dios entorpece su consejo, anula. Yo sé que siempre hablamos de estar en guerra, estar en batalla, como estuvimos hablando un poco el martes, ¿no es cierto? Siempre estar preparado, siempre estar atento. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama en este tiempo solamente para ser cristianos, ovejas, pobrecitos, sino
una lucha permanente, una batalla permanente. Esa es la vida del cristiano que quiere seguir bien. Entonces vas a tener, como dije, siempre un montón de gente, un montón de circunstancias y situaciones donde no solamente va a haber un Ahitofel, probablemente muchas veces va a tocar 4, 5, 10 Ahitofel, pero también ahí está, tenemos que orar, Señor, anula. Siempre dijimos, no solamente estar siempre a la defensiva, Señor, guárdanos, Señor, líbranos, Señor, cúbrenos, está bien, hay que orar y el Señor nos guarda, el Señor nos cubre, el que hace la obra es Él. Pero también tenemos que apuntar bien, como se dice, así como David, la frente de Goliat, ¿no? Entonces él dice, Señor, haz nulo el consejo. ¿Saben qué? Permanentemente dice la palabra que en la multitud de sabios o en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo creo que también el enemigo sabe y permanentemente él tiene sus reuniones donde planifica, donde prepara. Muchas veces se ha hecho, a veces, como se dice, historia, ¿no? De cómo él opera, pero yo creo que él siempre está ahí viendo cómo atacamos, por dónde nos vamos, qué hacemos. El enemigo está permanentemente viendo de qué manera estar contra la iglesia, debilitar la iglesia, ir contra los cristianos. Ellos no descansan. Ahora, lo triste es que la iglesia a veces se duerme. Y cuando ya el enemigo se cayó encima, nos desesperamos, corremos y a veces ya ni encontramos nuestra arma. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar orando y permanentemente. No sabemos qué consejo el enemigo está preparando para esta noche. No sabemos qué ellos están armando. No sabemos qué el enemigo en su reunión, en su cuartel, vamos a decir, están allí planificando contra tu vida, contra tu casa, tu salud, tu trabajo, la iglesia, todo lo que es, porque no tiene otro objetivo el enemigo. El mundo ya está bajo su control y lo que ya están en su control, él no se preocupa por eso, porque ya están. El punto principal para él siempre va a ser la iglesia, los hijos de Dios. Y así como contra David, pero él ora y dice, Señor, haz nulo ese consejo. Ahora, para eso necesitamos sabiduría, entendimiento y sobre todas las cosas, discernimiento. Por algo el Espíritu Santo da dones para, dice, edificación del cuerpo de Cristo. Da dones. Pero tristemente hoy gran parte de la iglesia se conforma con los cánticos, la oración y la predicación. Pero necesitamos, no sé si decir desempolvar, desenterrar o usar los dones que Dios puso. ¿Por qué puso? Porque son necesarios. Cuando dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, no vamos a poder pelear con estrategia humana. No vamos a poder vencer con inteligencia humana. Necesitamos al Espíritu Santo y los dones que puso en cada uno. Y eso es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, David dice, Señor, haz nulo. Pero vemos cómo él actuaba. Él siendo el rey, él tenía a su alrededor gente. Y una de las cosas que quiero compartir ahorita con ustedes es esta palabra en el versículo el verso 25 dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. El verso 27 dice, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Esta palabra tal vez pocas veces hemos compartido, pocas veces hemos escuchado, pero entendemos de que eran una de las, diríamos, de las personas muy importantes que siempre estaban alrededor de los reyes. ¿Por qué? Porque es un don que Dios ha puesto y David le dice al sacerdote Sadoc, no eres tú el vidente, así que vuelve con el arca, quédate en Jerusalén. Y como leímos acá, y si ustedes siguen la lectura del capítulo 16, 17, se van a enterar la importancia de este hombre en la estrategia para que David
pueda ganar y volver a ocupar su reinado. Entonces David le dice, mira, Sadoc, vos no solamente sos el sacerdote, vos sos el vidente. ¿Y qué es vidente? Ya la palabra nos da algo de entendimiento, ¿no es cierto? No solamente alguien que ve, sino es un don, no solamente el que ve natural, sino que tiene una visión de lo espiritual. Y yo creo que tanto eso falta hoy en el cuerpo de Cristo. Gente que vea más allá de lo natural. Cuando muchos ven lo natural y se manejan por lo natural, ven solamente lo que acontece y para algunos asombra, otros dicen es normal, pero el vidente puede ver más allá de lo que pasa a través de esa circunstancia y a través de esa situación. Dice, no, acá no es solamente esto, acá hay algo más. Y Sadoc vuelve. Y aunque no tiene una visión precisamente, porque el ser vidente no es que Dios me da visiones, me da sueños, me da revelaciones. Puede ser que hable así, pero cuando uno es vidente, uno discierne. Tal vez no solamente lo natural, no solamente ve lo que pasa en nuestro alrededor, sino que con los ojos espirituales, no sé si me pueden entender, puede ver detrás de esa situación, detrás de esa circunstancia. Y cuán importante fue para muchos de los reyes tener a su alrededor esta clase de personas. Así que yo solamente quiero mirar un ratito con ustedes justamente algunas situaciones en cuanto a esto y la importancia. Porque después cuando Abiatar vuelve, cuando Sadoc vuelve y también este hombre llamado Usai vuelve, ellos pueden de cierta manera no solamente trastornar el consejo de Ahitofel, sino avisarle a David qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. David era un experto en la guerra. David era un guerrero, un valiente, un rey. Él era alguien muy preparado. Pero no solamente porque lo que él era, sino por la gente que también tenía a su alrededor. Ya si ustedes continúan leyendo la lectura van a entender cómo David pudo ganar la guerra, pudo ganar la batalla, pudo volver a su reinado, no solamente porque él era valiente y esforzado, sino cómo Dios fue usando a otras personas, no solamente para advertirle, para avisarle, sino para formar una estrategia de batalla. En Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4 tenemos algo muy parecido también. Cuando él vuelve para reedificar el muro, cuando él vuelve para reconstruir, ustedes saben que cuando sus enemigos comenzaron a enterarse cómo se levantaron contra ellos, no solamente en desafío, en tratar de desanimarles. Y dice Nehemías capítulo 4, el verso 4 y 5. Nehemías 4, 4 y 5 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y yo sé, todos sabemos que estamos permanentemente bajo dados del maligno. Ahora, no vamos a imaginarnos que el diablo está con un dado en su mano y tirando él. No, él tiene sus instrumentos. Él no solamente tiene los demonios, tiene personas a su servicio también. Por eso va a usar no solamente espíritus, va a usar personas y todo lo que tenga a su alcance para ver cómo atacar nuestras vidas, cómo atacar la iglesia, cómo atacar la familia. Y si nosotros no vemos y no discernimos eso, muchas veces terminamos peleando en la carne. Ahora, fíjense cómo ora Nehemías, y espero que el Espíritu Santo nos dé revelación para saber muchas veces cómo orar. Porque muchas veces le dije, nosotros le pedimos a Dios que haga todas las cosas. Que el Señor pelea, el Señor pelea. Él capacita, Él da fuerza, Él da sabiduría. Todo es por medio de Él. Pero que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dé sabiduría para saber muchas veces cómo pelear. Dice el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Por eso el cristiano que a veces piensa que un impío, un inconverso, otro va a ser su cuate, su socio, está muy equivocado. Muy equivocado. Porque mayormente va a ser usado por el enemigo.
Y dice que somos objeto de su menosprecio. ¿Y cómo ora Nehemías? Nosotros somos muy espirituales y diríamos, hay que bendecir a nuestro enemigo. Nosotros somos más espiritual que Nehemías. Entonces levantamos la mano, Señor, bendícelos. ¿Qué dijo Nehemías? Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y continúa. ¿Entienden? Y muchas veces sí, oramos por misericordia. No somos llamados para desearle, ni vamos a orar para desearle el mal a nadie. Pero tenemos que entender que los que son enemigos de Dios también son nuestros enemigos. Y los que se levantan contra las cosas de Dios también se levantan contra nosotros. Entonces Dios sabe, Dios conocerá cómo obrar, cómo hacer las cosas. Pero tenemos que entender que estos eran enemigos acérrimos, no solamente que no querían que el muro se levante, sino que realmente estaban decididos a hacer todo lo que estaba a su alcance para que quede eso destruido como estaba. Porque cuando leemos que el diablo viene para robar, matar y destruir, la mayoría de las veces no creemos nosotros eso. Porque muchos cristianos aún creen que el enemigo puede darle algo bueno y que no es tan malo, parece. Pero no, parece que nos cuesta entender de que lo único que Él va a hacer siempre contra nuestra vida es robar, matar y destruir. Menos de eso Él no tiene otro pensamiento. Entonces Nehemías ora y dice, Señor, estamos entendiendo, estos se están levantando. En otra oportunidad dice que se reunieron y le convocaron a Nehemías, pero Dios le da sabiduría y dice, no, estos te están convocando para matarte. Y Nehemías discierne y dice, no se fue. Por eso necesitamos gente, necesitamos que haya hombres y mujeres que vean, que entiendan el mundo espiritual. Y ahí está Nehemías y él ahora dice, Señor, míralos, somos objeto de su menosprecio. Ahora, no era que Nehemías era rencoroso, ya no era rencoroso, sino que él entendía que ellos se estaban levantando contra la obra que Dios le había mandado hacer. Por ejemplo, bueno, esa mujer que compartió Sony, ¿no? En Twitter, no. Sé que se está grabando, por eso no digo todas las cosas, ¿no? ¿Pero bien? ¿Cómo lo haríamos con esa mujer? Ten misericordia, Señor. ¿No? Sí, hace la Señor ten misericordia, pero pone el baldón sobre su cabeza. No tenemos el amor, claro que tenemos, queremos que se salve, pero el Señor se está levantando contra tu obra, se está levantando contra lo que nosotros estamos queriendo hacer, está siendo instrumento directamente del infierno. Y Señor, si tú tienes misericordia, ten misericordia, pero tú sabes, desde acá mandamos baldón de fuego sobre su cabeza, su boca se ha enmudecido, su lengua se ha atada. Tenemos que orar con autoridad y no usar la misericordia y el amor fuera de lugar, porque estos son enemigos de Dios que se levantan directamente del infierno contra la obra de Dios. Y tenemos que decir, anula, Señor, sus pensamientos, anula sus mensajes, anula sus palabras, con autoridad. Y entonces Nehemías dice, Señor, vuelve el baldón sobre su cabeza, entrégalos por despojo. Si tiene otra versión interesante, como dice, por favor, el 4 y 5. Por eso oramos, el 4 y 5. Por eso oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Entienden? Y el verso 9, ¿qué dice? El 8 y 9. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Amén. O sea, ¿qué dice? Están viniendo, su pensamiento es esto. Y entonces Nehemías podía decir, Señor, guárdanos, líbranos. Sí, está bien, yo no sé cómo oraron,
Pero Nehemías entiende y dice, Señor, están conspirando para venir a atacar. Entonces oramos a nuestro Dios y entonces pusimos guardia, pusimos gente que vela, gente que ora, gente que intercede, gente que clama, gente que entiende que necesitamos no solamente defendernos, sino también edificar el muro, levantar el muro, proteger la ciudad, proteger nuestra vida, proteger contra todo lo que el diablo levanta permanentemente, ya sea nuestra vida, nuestra salud, nuestra finanza, nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, nuestra ciudad. El diablo prepara de todos lados y por todos lados, pero necesitamos como Nehemías entender cómo orar, cómo clamar, cómo pedir. ¿Pedimos misericordia? Claro que sí. Pero también Él dice, Señor, no solamente vuelve el baldón sobre su cabeza, sino que por esta causa pusimos guardia. Gente que vela, gente que intercede, gente que clama y también gente que trabaja. Así que Nehemías, usted cuando leemos Nehemías, realmente es impresionante cómo él pudo entender y pudo trabajar y pudo ver. El verso 15 de este mismo capítulo dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Ellos saben también, ellos entienden dónde están los dormidos, dónde están los que no velan, los que no oran, los que no ven nada. Entonces dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo el muro, cada uno a su tarea. No nos quedamos preocupados, ¿qué van a hacer? ¿Por dónde van a venir? Si viene más tarde. No. Dice, los enemigos saben, los enemigos entendieron que Dios desbarató, que Dios destruyó, que Dios anuló todo el pensamiento, todo el trabajo, todo su plan, todo lo que estaban haciendo. Dios anuló y ellos dicen, Dios está en el asunto. Así que Dios intervino. Pero si Nehemías no oraba, si ellos no entendían esa forma, no discernían eso, iban a estar no solamente atemorizados, iban a estar con miedo, iba a parar la hora como lograron mucho tiempo. Pero él oró, él clamó, él puso hombres y mujeres que estaban en el muro trabajando. Y dice que cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido, ya Villa Páez, nos descubrieron. Pensamos que íbamos a llegar, pensamos, pero ya Villapa y entonces, ¿qué dice después? Y Dios había desbaratado el consejo de ellos. David dice, Señor, haz nulo el consejo de Aitofel. ¿Saben cuántas cosas se están planificando en el mundo espiritual permanentemente, diariamente? El problema, ¿cuál es? Que no solamente no hay gente que ora, no hay gente que discierne, no hay gente que entiende, no hay gente que vele, no hay gente que ora. Entonces nos agarra casi siempre dormido. Pero en el nombre de Jesús, no. Amén. No. Antes, para cuando venga, le estamos esperando. Y que cuando lleguen, dicen, ¿entienden? Porque el cristiano siempre se queja, ¿no? De que, esto y aquello, y esto, y Señor, ¿y por qué permitiste? No, tenemos que llevar la delantera y no estar simplemente defendiéndonos. Tenemos que ser los que atacan, los que bombardean. Siempre dice que el que pega primero tiene más ventaja, ¿no es cierto? Y así tenemos que ser, ¿no? Dice también, para entender otra parte, en el segundo libro de Reyes, algo tremendo. Pero antes de eso, vamos a leer 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Tremendo esto. Cuando Saúl va a ser elegido rey. Y ustedes saben que Saúl andaba buscando las asnas que se le había perdido. Y ya llevaban varios días sin poder encontrar. 1 Samuel capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 6 nomás para entender un poquito mejor, ¿no? Saúl está buscando las asnas, no encuentra, tienen que volver. Pero aquí aparece alguien, dice el verso 6. 1 Samuel 9, 6. Él le respondió, o sea, el criado de Saúl. Y aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Está hablando de Samuel, no cualquiera. Que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Qué testimonio, ¿no? Qué currículum tenía Samuel.
He aquí, es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Cuánto de eso falta en la iglesia hoy? ¿Cuánto falta entre nosotros? ¿Cuánto falta en el cuerpo de Cristo hombres y mujeres de esta manera? No charlatanes, no que dicen Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios esto, Dios aquello, y cuando Dios no dijo nada, Dios no mostró nada, pero tienen que hacer alarde. No queremos esa clase. Dios libre nuestra boca de tal cosa. Queremos hombres y mujeres que vean, que escuchen y entiendan lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. Dice que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y probablemente esta parte le gusta muchísimo a los profetas y apóstoles autonombrados en este tiempo, ¿no? Tener que llevar ofrenda, tener que llevar todo esto, tener que llevar aquello. Y está bien, sabemos que siempre en la cultura de Israel estaba en honrar sobre todas las cosas a los hombres de Dios. Es honrar, pero no era que iba a comprar profecía, no se iba a pagar por una palabra de Dios. No, que Dios libre de tal cosa, ¿no es cierto? Que Dios guarde, ¿entienden? Dice el verso 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y dijo entonces ahora su criado: dicen bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba aquel varón de Dios. Y la historia continúa. No vamos a leer todo para resumir un poquitito, ¿no? Pero entendemos, Samuel, según lo que entendemos en la Biblia, fue el último juez y el primer profeta identificado por Dios de esa manera, ¿no? El primer profeta en Israel. Pero también se le llamaba vidente. ¿Por qué? Porque veía, porque entendía el mundo espiritual. Era quien Dios revelaba, quien Dios mostraba. Pero más que eso, no solamente esperaba tener una visión, sino que ya discernía cuando veía algo, cuando escuchaba algo, ya discernía y veía más allá de lo natural, lo espiritual que estaba detrás de eso. ¿Entienden? Dice el verso 15 del mismo capítulo 9 de Primera de Samuel: y un día antes que Saúl viniese, Jehová ya le había revelado. O sea que Saúl iba y decía: vamos a ver qué pasa, pero Dios ya de antemano sabía, actuó, habló. Qué interesante, cuánto se necesita. Esto es profeta de verdad. No es aquel que te va a decir simplemente esto o aquello. Es alguien muchas veces que ya de antemano ya sabe todo. Ya entiende. ¿Por qué? Porque está en contacto con Dios. Entonces dice: Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he enviado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Si ustedes leen los versos anteriores, qué interesante cómo Samuel se encuentra con unas mujeres, les pregunta a la casa del vidente, las chicas le dicen así, 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 y así aconteció. Dice el verso 17: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Yo creo que muchos ni querían pasar cerca de Samuel. Muchos ni querían ser su vecino probablemente. Porque vivir, caminar es un privilegio, una bendición grande. Tener, no sé, aunque sea como vecino a alguien como él. Y tener en la iglesia a alguien como él, imagínense lo que va a hacer. Pero si estamos bien, si no. Pero dice el verso 17, el verso 18: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo:
te ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está. No hacía falta que le diga de dónde viene, ni para qué, ni por qué, ni... No. Y si ustedes leen, después le animo a que lean, así, tal y cual. ¿Para qué viniste? ¿Por dónde está? ¿Cómo está todas las cosas? Le dijo todo. Porque estos son hombres videntes, son profetas de verdad. Pero qué bueno, yo sé que hay muchas iglesias y para muchos hoy el profeta ya no existe en la iglesia. No existe profeta para escribir la Biblia, ya no va a haber nada que agregar. No, pero profeta que ve, que entiende, que discierne, a quien Dios le puede mostrar las cosas espirituales para que muchas cosas no nos agarre desprevenido, para que no nos agarre por sorpresa, sino que estamos un paso adelante para cuando el enemigo viene, no nos sorprende, sino se sorprende él porque le estamos esperando. Eso necesitamos, eso es importante en este tiempo, necesitamos más que nunca. Así que Samuel le dice, ¿no? Acercándose pues a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñe dónde está. Y él le dice, no te preocupes, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Saúl habrá quedado con la boca abierta, ¿no? No es poca cosa. No es así nomás. Y si vuelvo a decir, si ustedes siguen leyendo, van a ver, van a entender, van a poder comprender todas las cosas que le dice. El verso 20, y de las asnas, no solamente lo que hay en tu corazón, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y continúa, porque Dios ya le había dado palabra, le había mostrado, le había enseñado, le había revelado todo. Ahora sí vamos a segundo libro de Reyes, para ir culminando. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Aquí también encontramos a otro vidente, profeta, que ve, que conoce, que entiende, que discierne el mundo, el mover espiritual. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 6, el verso 8. Tenía el rey de Asiria guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón le había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Nos cree tener alguien como este? ¿De cuántas cosas nos libraríamos? ¿De cuántas cosas seríamos guardados? No solamente para nuestras vidas, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y dice el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y ese mismo le pasa al enemigo, ¿no? Y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿O qué? ¿O pensáis? Ya sabía todo. Qué tremendo es el poder de nuestro Dios. Qué grande. Y Dios sigue obrando, sigue manifestando, sigue haciendo de la misma manera. El problema es que no encuentra hombres como Eliseo, hombres como Samuel, que realmente tal vez tengan esa consagración, esa dedicación, esa entrega y sobre todo ese llamado, ¿no? Así que el rey se enoja y dice, lo que pasa es que allá hay alguien que aún lo más secreto que vos hablas, por eso ni para vecinos vamos a crear esta clase,
¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios estamos desnudos, dice, ¿no? Pero damos gracias a Dios. Entonces ustedes ven que cuando este rey manda para prenderle, entonces también se lleva una tremenda sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pensó que tal vez él iba a poder hacer como él quería o como él pensaba. Pero gracias damos a Dios por su fidelidad. Entonces cuando David dice, vos sos un vidente, andá y quedate allá, porque necesitamos saber y escuchar qué está planificando nuestro enemigo. ¿Qué están queriendo hacer? ¿Por dónde están queriendo venir? ¿Qué están tramando? Son los del servicio secreto de parte de Dios. Estos hombres y mujeres son aquellos, ¿no?, que el enemigo ni se da cuenta, ni entiende, pero está escuchando, está viendo, está entendiendo, y después ellos se llevarán la sorpresa. Qué bueno que es Dios, qué grande que es nuestro Dios, y cuánto necesitamos más que nunca, vuelvo a decir, tal vez no sé si quiere llamarle evidente, profeta, pero no importa, que Dios nos dé discernimiento y que podamos ver, que podamos entender lo que pasa en el mundo espiritual, porque si nos manejamos solamente con las cosas que pasan en lo natural, entonces lo tomamos como normal. Y así luego dice la Biblia, y Dios ya nos avisó luego, y todo es como que justificamos, pero el problema es que el diablo nos da con cada palo y nosotros después nos damos cuenta. Pero necesitamos, y David entendió, entonces le dice, vos sos vidente, si cantás en Jerusalén, quédate ahí, y con fulano también, y con fulano también, y lo que escucha ustedes me van a hacer saber, lo que ustedes ven me van a hacer saber. Entonces él sabía cómo ir, cómo actuar, cómo entender. La misma cosa fue con Samuel, la misma cosa fue con el profeta Eliseo, y de cuántas cosas que el enemigo tenía planificado, tenía preparado, quedó inválido. ¿Por qué? El Señor necesita. Y me hace acordar porque no hace mucho escuchaba la predicación de un hombre y él dice, yo no soy profeta, yo soy un vidente. Y él siempre que habló proféticamente, hace sus prédicas de hace 20, 30 años atrás, muchas de esas cosas decía, se está cumpliendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere seguir haciendo, revelando, mostrando y enseñándonos para este tiempo, para ahora. Necesitamos que podamos realmente ver, que podamos entender, que podamos comprender, porque Dios sigue haciendo, sigue obrando, sigue realmente tratando de la misma manera. Pero vuelvo a decir, necesitamos, no sé si le podemos llamar vidente o llamarle como quiera, pero necesitamos. ¿Para qué? Para que toda estrategia que el enemigo prepare, que el enemigo levante, sea destruido, sea anulado, y podamos orar como a mi Señor, anula todo consejo de nuestro enemigo, anula todo consejo de las tinieblas, anula todo consejo de nuestro enemigo, de nuestros adversarios, de aquellos que se levantan contra tu iglesia, contra los hijos de Dios, contra la familia, contra tus siervos, contra el evangelio. ¿Cuánta gente está tramando, no solamente en el mundo espiritual? Hay gente que sabemos que su único fin es, usado por Satanás desde luego, planificar y preparar. Escuchamos de la gente a 2030, escuchamos de muchas cosas, y son hombres que están tramando, están planificando. Pero si la iglesia se levanta, si la iglesia se pone de pie y la iglesia clama, la iglesia ora, Señor, anula sus consejos. No sé qué están preparando tal vez para Paraguay, pero estamos acá, nosotros podemos orar y debemos orar y decimos, Señor, todo consejo que están teniendo contra nuestra nación, nosotros anulamos. Anula, Señor, cancela, va a quedar confundido, va a quedar no sé cómo, pero en el nombre de Jesús, todo lo que las tinieblas están planificando contra tu iglesia, Señor, anula. Y que el Señor pueda levantar videntes, para que podamos realmente estar preparados, alertas, entendiendo, escuchando, viendo, antes que el enemigo haga, antes que él se levante. Ya le estamos esperando. Qué bueno. Y si ustedes miran, vamos a encontrar muchísimas otras cosas realmente que también ha sucedido, pero como Dios ha sido fiel en deshacer, en destruir, en anular todo aquello que el enemigo tenía planificado y tenía preparado. Por eso es que realmente necesitamos, ¿no?,
Necesitamos poder ver. Tenía un versículo más que quisiera compartir con ustedes. En Isaías capítulo 30. Dice el verso 10, Isaías 30. Para que el Señor nos guarde y nos libre. Cuando Dios mandaba realmente a Israel avisos, dice desde el 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y yo creo que está pasando mucho eso hoy en las iglesias. Y justo entienden nada. Dios te va a bendecir, veo un carro nuevo, veo una casa nueva. Todo lo material no va a ver. No ve que el enemigo se está viendo con todo, pero él ve carro nuevo, ve casa nueva, ve chequera, todo eso ven los profetas de hoy, ¿no es cierto? Y yo veo, en tu billetera veo un 100,000, el Señor te dice. Y bueno, cada cosa, ¿verdad? Y el Señor nos libre, porque no es solamente ahora, ya estaba. Y si no queremos escuchar la verdad, entonces el diablo va a usar a gente que también está dispuesto a mentir. Imagínense lo que le dice a Israel. Dios le avisaba, Dios le advertía, Dios le trataba de advertir, de avisar de antemano, pero ellos le dicen, no lo dicen. Nosotros no queremos escuchar eso. Mejor dice, háblanos cosas dulces, no veáis, a los profetas no profeticéis los rectos, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Por eso, cuando hablamos de profecía o de evidente, tenemos que ser muy sabios y entender bien, discernir bien si viene de Dios o no viene de Dios. Porque más que nunca en estos tiempos vamos a escuchar. Dios dijo, Dios habló, Dios mostró. Y si el hombre y la mujer no deja ser guiado por el Espíritu Santo, va a terminar, porque la parte emocional es realmente muy fuerte. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre y que podamos realmente entender, discernirnos. Así que agradecemos a Dios por poder compartir en esta noche y, como dije, que podamos entender, que podamos ver, que podamos realmente escuchar, no solamente lo que a nosotros nos gusta, lo que nuestro oído quiere oír, sino que, Señor, queremos ver más allá de lo que el mundo espera.
espiritual está, en lo que el mundo espiritual está pasando, lo que se está planeando, lo que se está viniendo, lo que se está realmente, lo que está pasando, y que como iglesia estemos bien despiertos, bien prevenidos, bien advertidos y preparados. Amén. Que el Señor nos ayude, que realmente podamos tener muchos videntes de verdad, que ven lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hablar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer juntos para que podamos comprender y ver cada día más y más en los propósitos de Dios. Padre.